Estamos en el día 3, ¿no?, de nuestro estudio de la unidad 4. ¿Estamos bien? Bueno, el título dice Ame a Dios. Y obviamente esto no es un imperativo, ¿no? No es una orden, porque no se puede amar a alguien de obligado. Pero sí es una buena sugerencia. Hemos visto en las clases anteriores cómo nosotros podemos pensar en lo que Dios ha hecho, en los planes que Dios tiene para nosotros, y eso ya debería ser para nosotros un motivo de querer amar a Dios. Hoy vamos a profundizar un poquito en esto. Y dice al principio de la lección, Dios toma la iniciativa para buscar una relación de amor con nosotros, ¿cierto? Esta relación de amor, sin embargo, no es unilateral. O sea, no solamente de Dios, sino que tiene que ser de ambas partes. Él quiere que usted lo conozca y lo adore, pero más que eso, Él quiere que usted y yo lo amemos, ¿cierto? Que lo amemos. Vamos a decir el versículo para memorizar esta clase que está en Juan 14, 21. Lo tenemos ahí en la columna también en la hojita. Si es que alguno no trae su Biblia, lo podemos leer de ahí. ¿Listos? Sí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Exactamente. Ahora, leyendo este versículo, ya podemos responder las preguntas que están en la pregunta número 1, ¿no? Las 3 preguntas que salen ahí. Dice, ¿quién es el que ama a Jesús? ¿Qué tiene y qué hace? De acuerdo a lo que leímos recién. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Entonces, ¿quién es el que ama a Jesús? El que tiene sus mandamientos y los guarda. Ya hablamos de esto de guardar, no significa guardar en un cajón, ¿cierto? Sino que es observar, respetar, cumplir. Esa es la pregunta A, entonces. El que tiene sus mandamientos y los guarda. La pregunta B dice, ¿cómo responde el Padre al que ama a Jesús? Dice, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Así es que Dios ama al que ama a Jesús. ¿Sí? Es una consecuencia. ¿Cómo responde el Padre al que ama a Jesús? Lo ama, ¿cierto? El Padre nos ama. Y en la pregunta C, ¿cuáles 2 manifestaciones tendrá Jesús por el que lo ama? ¿Qué 2 cosas va a hacer Jesús por aquellos que lo aman? Eso, lo amará y se manifestará. Esa es la respuesta de Jesús por el que lo ama. Él también lo va a amar y se va a manifestar. En Juan 14, 15 Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted obedece a Jesús, demuestra que lo ama y confía en Él. El Padre ama a los que aman al Hijo. Jesús dijo que al que lo ama, Él le amará y se manifestará a Él. La obediencia nuestra es la expresión externa, la obediencia es la expresión externa del amor a Dios. La recompensa de la obediencia y del amor es que Él se manifieste a nosotros. Jesús le dio el ejemplo en su vida. Él dijo, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Ese es el ejemplo de Jesús. La obediencia extrema hasta la muerte a su Padre como una evidencia del amor. Por eso nosotros también, si decimos que amamos a Dios, lo más básico, lo primero
que tiene que mostrarse en nosotros es la obediencia a Dios. Y esa obediencia no, bueno, ahora lo vamos a hablar un poquito más, pero no es este tema de, ay, que tengo que obedecer y me cuesta, sino más bien deleitarme en esa obediencia, ¿no? Saber qué es lo mejor para mí. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Jesús fue obediente a cada mandato de su Padre. Él demostró su amor al Padre mediante la obediencia. Entonces, en la pregunta 2 dice, ¿cómo puede usted demostrar su amor por Dios? Obedeciendo. Exactamente. Obedeciendo, con H. No, mentira. La profe de lengua me mira con... Una relación de amor con Dios requiere que demuestre su amor por medio de la obediencia. Esto no es simplemente seguir la letra de la ley, esto es muy importante, no es simplemente seguir la letra de la ley, sino más bien seguir el espíritu de los mandamientos. Yo hace un tiempo, cuando me tocaba compartir un día domingo, creo que era hablando del día de reposo, hablábamos de esto, ¿no? ¿Por qué es que los fariseos se transforman en un grupo tan antagónico a lo que Jesús proponía? Porque ellos conocían bien lo que Dios quería hacer o lo que Dios había dicho en su palabra, se lo memorizaban, pero el tema es que ellos amaban tanto esos mandamientos que olvidaban el espíritu de los mandamientos, ¿cierto? Dios les dijo, por ejemplo, hablando de eso del día de reposo, ¿no? Ellos se escandalizaban porque Jesús sanaba el día de reposo, si en el día de reposo no puedes hacer nada. Y Jesús le dice, ¿qué? ¿Acaso si no se te cae un animal porque sea día de reposo a un pozo no lo vas a buscar? Entonces no entienden que el propósito de los mandamientos son una cosa y los mandamientos en sí son otra. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo siempre, para que nos guíe en cómo aplicar los principios bíblicos a nuestra vida hoy, ¿cierto? Y en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones cotidianas. La naturaleza de Dios. Seguimos leyendo. La naturaleza de Dios es amor. Dios no puede funcionar en forma contraria a su propia naturaleza. Dios nunca expresará en su vida algo que no sea una expresión de su perfecto amor. Él jamás le dará algo de segunda calidad. Su propia naturaleza no le permite hacerlo. Él enviará disciplina, juicio e ira a los que continúan en pecado y rebelión. Su disciplina, sin embargo, siempre se basa en el amor. Y ahí leemos lo que dice Hebreos 12:6, que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Debido a que su naturaleza es amor, siempre puedo confiar que me envía siempre lo mejor. 2 versículos describen su amor. Primero, Juan 3:16, ¿cierto? Ese es reconocido para todos. ¿Cómo dice? De tal manera, tanto amó Dios al mundo, ¿cierto? Que envió a su Hijo unigénito. Y el otro que es también Juan, pero es primera de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. La esencia de Dios es el amor y Dios no puede actuar de otra manera. Y nosotros los que tenemos hijos, yo por lo menos, me he dado cuenta que la cosa más difícil de todo, tal vez el trabajo de padre, que me ha tocado estos 13 años, es poder hacer ver a mis hijos que quiero el bien para ellos, dentro de mis imperfecciones, ¿no? Como papá, como ser humano. Pero cómo poder a veces, tú dices, ¿cómo puedo hacer que me entienda que lo que le estoy diciendo está bien para él y va a ser para su propio beneficio? Porque está eso otro de yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y no importa cómo me salga y claro, hay que dejar ese espacio también, que a veces Dios también lo deja. Que dice, ok, está bien, ¿quieres hacer esto? Hazlo, pero te vas a pegar contra la pared, pero también te tengo que dejar para que aprendas, ¿no? Pero si nosotros entendiéramos ese corazón de Dios, que todo lo que nos da es bueno, es agradable, es perfecto, como dice el versículo, todas las cosas buenas, toda la buena dádiva viene de Dios, viviríamos más relajados, ¿cierto? Porque total, si no pasa esto, es porque Dios no lo ha permitido, porque no era bueno para mí.
Y otra, que podríamos comprender el amor, ¿qué tal? Podríamos comprender el amor de Dios de una manera más profunda. Podríamos conocer otros niveles más profundos. Dice, Dios es amor, como dice Juan, 1 de Juan también 4:16, su confianza en el amor de Dios es muy importante, o sea, que nosotros tengamos confianza en el amor de Dios. Esta ha sido una poderosa influencia en mi vida, dice el autor. Nunca miro las circunstancias sin verlas a la luz de la cruz. Mi relación con Dios determina todo lo que hago. Cada cosa que nosotros, cada situación de la vida cotidiana, si lo pasáramos por ese lente de decir, a ver, ¿qué es lo que Dios dirá sobre esto? Entendiendo que Él siempre quiere mi bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a buscar la guía de Dios, porque sé que Él quiere siempre lo mejor para mí, nos iría mejor de lo que nos va, ¿no? En la pregunta 3, llene los espacios en blanco, dice, y ahí vamos a rellenar. Dios es amor. Esa es su esencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que Dios no tiene cuerpo? O sea, Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. Y todas las referencias que hay en la Biblia sobre, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo, no quiere decir que Dios tenga un abrigo, ¿no? O bajo sus alas, Dios no tiene alas. Todo eso son lenguajes metafóricos, porque Dios no tiene cuerpo. Pero sí Dios tiene una esencia, y su esencia es el amor. Por lo tanto, todo lo que no sea amor no pertenece a Dios. Pero al revés, sí, todo lo que es bueno y todo lo que pertenece al amor pertenece a Dios también. Y en esto podemos nosotros ver pequeños destellos de Dios en un montón de relaciones de amor entre, por ejemplo, una pareja que se ama, que se es fiel, que se respeta, que se considera, gente que ama la naturaleza, gente que ama a los animales, gente que ama a los que sufren. Todo eso son destellos, partecitas del amor, y como el amor es la esencia de Dios, son partecitas de Dios. ¿Sí? A veces nosotros los cristianos nos ponemos un poquito exclusivistas y decimos, no, los que vamos a la iglesia nomás podemos demostrar el amor. Y no, hay gente que no va a la iglesia y también demuestra el amor a algunas cosas, porque precisamente esa es una cosita que Dios puso en todos los seres humanos, como decíamos antes, ¿no? Después la respuesta de cada uno, bueno, eso es diferente. Entonces, la pregunta número 3 es, Dios es amor y su voluntad siempre es... sí, por acá podríamos decir del texto que viene que su voluntad siempre es lo mejor, podríamos resumirlo así, pero el texto bíblico está buenísimo también, agradable, perfecta y buena, ¿cierto? Siempre su voluntad es eso. Lo que quiera. Yo le puse acá lo mejor, pero también pueden poner lo que dijo Ricardo, que está bueno, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, que ese es otro texto bíblico también. Se pueden poner 3 o la que quieras. Y acá viene un punto súper difícil súper difícil de confrontar, que es el tema de la fe. ¿Qué tendrá que ver la fe con el amor? Pero acá el autor dice algo muy interesante. Dice, si realmente cree que Dios es amor, también aceptará que su voluntad siempre es lo mejor. Entonces ya no es un tema solamente de decir, Dios es amor, sino que ahora yo creo en Dios. Si tu respuesta es sí, entonces significa que todo lo que Él te da lo aceptas. Y eso a veces nos cuesta bastante. Yo hace tiempo, cuando estaba en Chile, charlaba con un amigo que no es cristiano. Digo, no se congrega ni nada, pero él me decía, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero yo en mi caso, yo no quiero saber nada con las iglesias ni con nada. Y yo le hacía esta pregunta, pero ¿será que ese Dios que tú dices que crees
¿no será que es un invento tuyo? ¿No será que tú te creaste una imagen de Dios que te acomoda a tu forma de vivir? Entonces tú dices, sí, yo creo en Dios. Le llamas a Dios a eso que te acomoda, que nunca, en ningún momento te incomoda, en ningún momento te hace preguntas, en ningún momento te exige nada, en ningún momento tienes que obedecerle, porque en realidad ese Dios es una creación tuya, entonces se acomoda. Y me decía, ay, no sé, nunca lo había pensado. Yo le decía, piénsalo, porque a lo mejor estás diciendo que crees en Dios, piensas que crees en Dios, pero ese Dios en el que crees nunca ha existido, no existe. Claro, pero aparte es de concepto personal, que es peor, porque es su Dios, es el de Él. Él lo armó como sacando cositas de acá y de allá, cosas buenas. Para Él, lo que a mí me gusta, eso es Dios, lo que me confronta, eso no. Y ahí tengo mi creencia. A veces pasa eso también en nosotros, por más que nos congregamos, que escuchamos la palabra, que oramos, que nos pasa eso también, ¿no? Es decir, yo creo en Dios, pero creo en el Dios de la palabra o creo en el Dios que yo me creé a mí mismo y que me hace sentir bien porque me satisface un poquito cuando de repente tengo algún problema, le oro a ese Dios que yo sé que siempre me responde. Yo sé que siempre me va a dar lo que yo le pido. Pero cuando yo voy a su palabra y me doy cuenta que tengo que hacer ciertas cosas, que actuar de cierta manera, si es que realmente creo en ese Dios, ahí lo dejo de lado. Y eso es peligroso, pero pasa. Dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. A veces no nos gusta padecer, cuando Dios dice algo y a mí no me gusta, quiero hacer mi voluntad. Exactamente. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Claro. Y si Jesús aprendió la obediencia, ¿cuánto más tendremos que aprenderla nosotros, no? La pregunta 4, Dios sabe todo. La pregunta 4. En la línea dice, Dios sabe, y en la línea le ponemos todo, ¿sí? Sus direcciones siempre son correctas. Acá me quiero detener un poco, porque estábamos hablando de la esencia de Dios. Pero ¿qué es lo que hace a Dios Dios? ¿Qué es lo que diferencia a Dios de otra cosa? Nosotros lo conocemos, ¿no? Son 3 conceptos. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esas son características que solamente tiene Dios y que no las tiene el diablo. Que hay algunas personas que sí confunden mucho eso. Omnipresente, ¿qué significa? Que está en todo lugar, pero en el mismo tiempo. No es que pueda ir allá y venir, sino que está siempre en todo lugar y en un presente continuo, digamos, ¿cierto? ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo conoce, ¿cierto? Omnisciente, de que tiene todo el conocimiento en él mismo. El autor de Proverbios que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Dios conoce todo y ahí ya nos damos cuenta que esa característica de Dios nos hace bastante vulnerables a nosotros porque por más que nosotros digamos cosas de la boca hacia afuera, Dios conoce el corazón. Y la otra era omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que tiene todo el poder. Esas son las características que hacen a Dios, Dios. Y quería detenerme en esto porque lamentablemente a veces se cree sin saberlo, ¿no? Incluso, en una corriente filosófica que se llama dualismo. Y el dualismo mucho viene de algunas culturas japonesas antiguas, el yin y el yang y este tipo de cosas, que es como que hay un equilibrio en el universo entre el bien y el mal, y que Dios y el diablo tienen el mismo poder, pero en sentidos opuestos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que Satanás
es un siervo de Dios. Él hace lo que Dios le permite hacer. Por lo tanto, no hay un equilibrio ahí. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Y esa omnipotencia de Dios, nosotros tenemos que entenderla desde ese punto de vista. ¿Sí? Sobre todo a veces cuando se refiere mucho a estos ministerios por ejemplo, de liberación y demás, gente que trabaja en esas áreas, a veces tiende a exacerbar mucho el poder del diablo, cuando el diablo lo que tiene es una autoridad, pero delegada de Dios. Nosotros vemos en el ejemplo de Job, ¿cierto? Cuando el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y eso nos da a nosotros a entender que, aunque tiene una autoridad, Satanás, en este mundo, pero Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder. ¿Sí? No hay nada que se le asemeje. Cuando Dios le indica una dirección, siempre es la correcta. La voluntad de Dios siempre es la mejor. Nunca tendrá que cuestionar si la voluntad de Dios es la mejor o la más correcta. Siempre es la mejor y siempre es la correcta. Esto es cierto por cuanto Él nos ama y lo sabe todo. Ya que Dios nos ama, nosotros podemos confiar en Él y obedecerle por completo. Dios es omnipotente, es decir, tiene todo poder. Pudo crear el mundo de la nada. Puede lograr cualquier cosa que se proponga hacer. Si alguna vez le pide que haga algo, Él mismo lo capacitará para hacerlo. Bueno, esto lo veremos, dice la próxima clase, ¿no? Pero la pregunta 5 dice, llene los espacios en blanco. Dios es omnipotente, va la palabra esa ahí, en esa línea. Él puede capacitarme, le puse yo. Esa no la supe hacer, ¿eh? se lo reconozco. Le puse, Él puede capacitarme para que yo pueda, ¿qué cosa? Pero dice hacer su voluntad, ya está escrito lo demás. Así que no sé si se equivocó el que hace el libro o yo fui demasiado ignorante que no. ¿Cómo? No sé. Así que no sé qué le vamos a poner ahí. Vamos a llamar al que escribió el libro. Para que yo pueda, sí, puede ser eso, obedecer y hacer su voluntad. Vamos a ponerle así nomás. Él puede lograr cualquier cosa que se proponga hacer. Como lo hizo con Moisés. Para que yo pueda obedecer y vamos a ponerle así entonces, ¿vale? A obedecer y después viene lo otro que ya está escrito, hacer su voluntad. ¿Sí? Yo puse obediencia para hacer su voluntad. Está bien. Está bien, es exactamente lo mismo, así que no pasa nada. Bien. Estábamos hablando de esto de las características de Dios, que lo hacen Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ahora en la pregunta 6, ¿cómo se relacionan estas cosas de Dios con mi vida personal? En la pregunta 6 dice, en la línea en blanco a la izquierda escriba la letra que corresponda. Cuando yo, por ejemplo, digo, Dios es amor, voy a buscar en la otra columna, ahí está, Dios es amor, está en la columna dice el número 1, ¿no? Y al lado están las letras. Dios es amor, ¿qué corresponde ahí? Decir, la dirección de Dios es la correcta, Dios puede capacitarme, la B, o la C, la voluntad de Dios es lo mejor. La C va ahí, ¿no? Donde dice Dios es amor, en el punto número 1, al lado le ponemos la letra C. Se relaciona con eso. La voluntad de Dios es lo mejor porque Dios es amor. ¿Sí? La número 2, la alternativa 2, dice Dios lo sabe todo. ¿Qué significa eso?
¿Qué hacemos? ¿Quién da más? La 2 sería la frase que está con la letra A. Dios lo sabe todo y la dirección de Dios es la correcta. Por eso yo descanso en Él, porque sé que como Él ya lo sabe todo, Él lo que me diga va a ser lo correcto. ¿Sí? ¿De cuál? Ah, sí, ahí está la respuesta. Sí. Sí, ahí está la respuesta. Y la última, Dios es todopoderoso. Entonces, como es todopoderoso, Él puede capacitarme. Él tiene el poder para capacitarme a mí. Y otra vez volvemos al principio de las primeras lecciones. Dios puede hacer lo que Él quiera conmigo, si es que yo me dejo usar por Él. Entonces, yo no estoy confiando en lo que yo soy. Estoy confiando que como Él tiene todo el poder, puede hacer algo bueno conmigo. Genial. Pues no depende de lo que me pasa a mí. ¿Sí? Sí, ahí abajo estaban todas las respuestas. Nada más que me gusta hacerlos discutir porque a ver cómo salimos del problema. Dios se le dará a conocer de una manera muy simple cuando usted responda con la sencillez de un niño. Encontrará en una nueva manera de mirar la vida, que una nueva manera de mirar la vida aparece ante sus ojos. Su vida será más plena. Nunca tendrá un sentido de vacío o falta de propósito. Él siempre llena su vida. Cuando usted tiene a Dios, lo tiene todo. Amén, ¿no? 7 dice, cuando oye las palabras mandamientos, juicios, estatutos o leyes, ¿cuál es la primera impresión? ¿Es negativa o positiva? ¿Se acuerdan que hicimos esta encuesta en el grupo de WhatsApp? Casi todos dijeron positiva, pero no sé si es verdad, ¿eh? Para mí, yo les dije, para mí va más bien, porque la primera impresión es negativo y después es positivo a la voluntad. Sí. Yo también hubiese puesto las dos, porque a veces me parece que está bueno, sobre todo cuando se aplica a otro. Que decía... Sí, también, sí, por supuesto. Yo también hubiese puesto las dos. Pero la realidad es que mayormente, sobre todo en este tiempo que vivimos, tanto de las luchas sociales, las conquistas que ha logrado tener la humanidad, de muchas cosas, que muchas están buenas, pero en muchos casos se ha exacerbado mucho esto de no me impongas cosas, déjame ser, entre comillas, como yo quiero. Entonces cualquier cosa que tiene que ver con ley, con estatutos, con reglas, con leyes, mandamientos o juicios, lo vemos como algo negativo, ¿cierto? Puede ser también que una cosa es lo que le pasa a un cristiano nuevo y otro que ya se disciplinado por el Señor, ya después se da cuenta que lo de Dios es bueno. Exacto. Pero el que está por primera vez o lleva poco tiempo, empieza a descubrir cosas que sí, por ahí le no choca. está acostumbrado. Exactamente. Sí, aparte que la palabra de Dios siempre es confrontativa. Eso es una de las características, yo creo, más importantes y una de las muestras más grandes de madurez de un cristiano, cuando se deja confrontar por la palabra de Dios y cuando deja que la palabra de Dios lo interpele, porque es re fácil aprenderse un verso para decirle a los demás, para mandarle un mensajito a alguien, mira pero cuando uno lee la Biblia para uno y dice, me está pasando esto que dice acá no lo tengo que hacer, o estoy pensando de esta manera, me estoy alejando, eso es lo más difícil de hacer. Siempre para afuera es más fácil, pero para adentro es una muestra más profunda de, como decía, de madurez. Los mandamientos de Dios son expresiones de su naturaleza de amor. En Deuteronomio, Él dice que los mandamientos son para su propio bien. En Deuteronomio 10, del 12 al 13, ¿alguien lo puede leer eso? Si quieren, los escuchamos. Ahora pues, Ismael, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Sí, eso, el 12 y el 13. Entonces él dice que es para nuestra propia prosperidad, ¿no? Los mandamientos. En Deuteronomio 32, 46 y 47 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces la pregunta 8, ¿cómo lo podríamos responder? ¿Cuán importantes son para nosotros las palabras de Dios? Si reflexionamos en este versículo, en estos versículos que acabo de leer, dice, hay una frase nada más que es, digamos que es la que resume todo, ¿no? Claro, porque no es una cosa vana, es su propia vida. No es un juego, sino que de esto depende la vida, de aceptar los mandamientos de Dios. En la versión nueva ¿Cómo dice? dice, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás muchos años en la tierra que poseerás. Está buenísimo. Sí. El fundamento para estos pasajes es la relación de amor. Cuando llega usted a conocer a Dios por experiencia, quedará convencido de su amor. Cuando se convence de su amor, puede creer y confiar en Él. Cuando confía en Él, puede obedecerlo. Y cuando uno lo ama, no tendrá problemas para obedecerlo. Primera de Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos un mandamiento, sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, yo tengo este ejercicio de a veces, cuando leo algo, leerlo a la inversa, ¿no? No de atrás para adelante, sino que decir lo contrario. Si es que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no es una carga para mí, ¿qué pasa cuando estoy amando al Señor? ¿Qué pasa cuando sí me parecen demasiado pesados? A lo mejor me estoy enfriando un poco. ¿Sí? Algo no anda bien y hay que preguntarse qué es lo que está pasando, por qué se me hace tan pesado. Hay gente que a veces uno los escucha hablar y parece que la vida cristiana es un sufrimiento total siempre. Una vez escuché a un pastor que decía, si tanto te molesta, ándate al mundo ya. ¿Para qué estás sufriendo acá? Porque pareciera que su vida cristiana todo el tiempo es un sufrimiento. O culpa, o pesadez, ay, que tengo que orar, que me pasó esto, y todo el tiempo, siempre sufriendo, siempre lamentándose. Entonces, ese tipo de vida no es vida, ¿no? Es un sufrimiento nomás. Entonces, cuando me parece a mí que la vida cristiana, los mandamientos de Dios, su palabra, sus consejos, sus leyes, a mí me parecen siempre algo pesado, difícil de llevar y que me está haciendo sufrir, tengo que pensar si es que estoy realmente amando al Señor, porque cuando, como leímos recién, el versículo dice, este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que los mandamientos de Él no sean gravosos, no sean pesados. Dios lo ama a usted profundamente, debido a que le ama, le ha dado pautas para vivir de modo que pueda disfrutar las plenas dimensiones de la relación de amor. La vida también tiene su campo minado que puede destruir y arruinar su vida. Dios no quiere que usted se equivoque en lo mejor y tampoco quiere que ver su vida arruinada. Suponga que tiene que cruzar un campo minado. Alguien que sabe exactamente dónde se halla sepultadas las minas se ofrecen para guiarlo. ¿Le diría a usted, no quiero que me digas lo que tengo que hacer, no quiero que me impongas tus criterios? No sé lo que usted haría, dice el autor, pero yo me quedaría tan cerca de esa persona como pudiera. Ciertamente, no me despegaría de ella en ningún instante,
Sus direcciones me preservarán la vida. De seguro que Él diría, no vayas por ahí porque puedes morir. Avanza por aquí y vivirás. Este es el propósito de los mandamientos de Dios. Él quiere que usted tenga vida y que la tenga en abundancia. Cuando el Señor le da un mandamiento, está tratando de protegerlo y preservar lo mejor que tiene para usted. Cuando Dios le da un mandamiento, no le está restringiendo, le está dando libertad para que usted pueda prosperar y vivir en plenitud. Si usted lo ama, lo obedecerá. Si usted no lo obedece, en realidad no lo ama, según lo que dice Juan 14, 24, ¿cierto? Bien, ¿alguien quiere leer Deuteronomio 6, del 20 al 25? Está ahí a un costadito de la hoja también. El que quiera puede leerlo. Nada más, no se peleen. Mañana cuando te pregunte de tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como está hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí estamos, como Él nos ha mandado. Entonces la pregunta 9 dice, después de haber leído esto, ¿cuáles son los propósitos de los mandamientos, decretos, estatutos y leyes de Dios? ¿Qué podríamos decir? A ver. ¿Qué significan? Un resguardo, sí, o la baranda de un puente. Exacto. No sé, por ahí habían hecho un meme precisamente de eso, ¿no? De un tipo que estaba al borde del precipicio, había una baranda que decía peligro, no cruzar, y él estaba cruzando diciendo, déjame hacer lo que yo quiero, no me impongas tus creencias, ¿no? Se caía al barranco. Y es eso, ¿no? Esa imagen de que Dios te da una dirección para que disfrutes de plena abundancia. Y claro, uno no lo obedece y por supuesto que tiene las consecuencias negativas de eso, de vivir a veces en esclavitud, de vivir en pobreza, de vivir en miseria, de vivir con dolor. No hablo solo del dolor físico, sino que el dolor a veces emocional, del orgullo, del odio, ¿no? Él ha dado mandamientos para que usted pueda prosperar y llevar una vida plena. Dice el autor, permítame darle un ejemplo. Supongamos que el Señor le dice, déjame decirte dónde hay una bella y hermosa expresión de amor. Te voy a proveer de un cónyuge, tu relación con esa persona hará aflorar lo mejor que hay en ti, te dará la oportunidad de experimentar algunas de las expresiones más profundas y significativas del amor humano. Esa persona despertará en ti cosas maravillosas, afirmará algunas cosas y estará a tu lado para adelantarse cuando desfallezcas. Esa persona te amará, creerá y confiará en ti. De esa relación te daré algunos hijos y esos niños se sentarán en tus rodillas y te dirán, papito, te quiero mucho. Pero el Señor dice, no cometerás adulterio, que eso está en Mateo 5:27. ¿Ese es un mandamiento para limitarlo o restringirlo? No, es para protegerlo y liberarlo de modo que pueda experimentar el amor humano en su mejor expresión. ¿Qué ocurre si usted rompe el mandamiento y comete adulterio? La relación de amor se rompe entre los esposos, la confianza desaparece, el sentimiento de culpa y de amargura invade el ser. Incluso los hijos empiezan a reaccionar de forma diferente. Las cicatrices pueden limitar de forma severa las dimensiones futuras que pudieran haber experimentado juntos. Los mandamientos de Dios están diseñados para guiarnos a lo mejor de la vida. Sin embargo, no
obedecerá si no cree y confía en Él. No puede creer en Él si no lo ama, y no puede amarlo si no lo conoce. No obstante, si realmente llega a conocerlo según se le revela, lo amará. Si lo ama, creerá y confiará en Él. Si cree y confía en Él, lo obedecerá. Dios es amor. Debido a su amor, su voluntad siempre es lo mejor. Él lo sabe todo, de modo que sus direcciones siempre son las correctas. Él ha dado mandamientos para que usted pueda prosperar y vivir en plenitud. Si usted lo ama, lo obedecerá. Si usted no lo obedece, en realidad no lo ama. ¿Sí? ¿Están llamando por teléfono? Bueno, ahí termina la lección de hoy. Como resumen, la obediencia es la expresión externa, ¿sí? Es lo que muestro hacia afuera del amor que yo digo que siento por Dios, que se supone que está acá adentro, ¿no? Si tengo problemas para obedecer, el problema está en el amor, en mi amor. Dios es amor, su voluntad siempre es lo mejor. Dios lo sabe todo, sus direcciones siempre son correctas. Dios es todopoderoso y Él puede capacitarme para hacer su voluntad. Todos los mandamientos de Dios son expresiones de su amor. Cuando Dios da un mandamiento, no me está restringiendo, sino está liberándome. Y por último, como resumen, si lo amo, lo obedeceré. Es una consecuencia natural, ¿sí? El amor unido a la obediencia. No se puede una cosa sin la otra. ¿Está bien? Bueno, hasta acá dejamos la lección de hoy. Quiero contarles una cosita antes que nos vayamos.